Bienvenidos con todos, vamos a seguir con la serie Jane Dangerous Queen y empezamos. Por mucho que te gusten los desafíos, no deberías amarlos más que a ti misma. O si no puedes amarte tanto a ti misma, haré que me ames, ¿entendido? Al oír eso, la expresión seria de Queen comenzó a suavizarse. La sonrisa que se dibujó fue pequeña, pero mejoró significativamente el ambiente entre ellas. Entonces inténtalo, si lo logras seré solo tuya. Tienes que ser solo mía también. Perdiste la oportunidad de estar con alguien más desde que bebí ese vaso por ti, mi reina. Ken finalmente fue arrestado desde el día del incidente. Queen, como víctima, permitió que lo juzgaran. Le impusieron un cargo que no era muy leve, y aunque ella tenía conexiones influyentes, Queen sabía que no podría eludir las consecuencias. En cuanto a la madre bonita, alguien la vigilaba a distancia, y descubrió que efectivamente se había mudado al lugar que había solicitado. Pero sus extravagantes gastos le hicieron preguntarse cuánto tardaría en volver a molestar a Bonita. Por otro lado, Queen estaba irritada con su madre, quien parecía haber simpatizado demasiado con Bonita. Incluso llegó a pedirle que la llevara a casa. Todo habría sido más sencillo si Bonita no se hubiera negado rotundamente a ir a ningún lado hasta que Queen lograra conquistarla de la manera correcta. Aunque había dicho que solo le daría una semana. Para alguien tan impaciente como ella, un solo día ya parecía demasiado. Pero ¿qué significaba exactamente ganar de la manera correcta? Siempre había sido ella, ni siquiera sabía cómo comportarse con normalidad, como Bonita quería. Ahora bien, para Queen, Bonita era aún más difícil de entender que el mercado de valores o la economía global. Es la primera vez que te veo tan estresada. Su hermano comentó tras ver a Queen sentada con el ceño fruncido, golpeando la mesa sin parar con la punta del bolígrafo. Desde que salió del hospital parecía que Queen había estado irritable todos los días. Contando hoy era el tercer día, y la causa principal de esto era la mujer llamada Bonita. Difícil de conquistar, ¿verdad? ¿Qué tal si mandas de esa pequeña plaga a una isla desierta contigo un mes? Su hermano se rió. Entonces, ¿esa es la persona correcta? Queen suspiró y miró a su hermano con los ojos llenos de seriedad. El único innegable rey. Él sonrió dispuesto a burlarse, pero preguntó, ¿y ya te disculpaste con ella? ¿Sobre qué? Por arriesgar tu vida de esa manera, no es broma. No todos pueden aceptar algo así. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo podría no tener nada que ver? Piensa de otra manera. Si fuera tu hermana quien estuviera en el lugar, ¿te resultaría indiferente? Deja de asumir cosas que no sucedieron, King. Queen respondió con firmeza, mientras su hermano reía observando a su adorable hermana con astucia. No sabía cómo lo veían los demás, pero para él, que había crecido con ella, Queen era una persona difícil de interpretar, excepto cuando se trataba de Bonita. Eso la desquiciaba por completo. Si solo pensarlo te enfurece, imagina si hubiera sucedido de verdad. ¿De verdad crees que bastaría con arrestar a ese hombre? ¿Ahora entiendes por qué necesitas disculparte? Queen suspiró. Lo entiendo, y no es que no haya dicho nada. Dicen que hasta los más hábiles tropiezan en el amor. Cállate, King, no me provoques. Si con tan insiste, no lo dejaré pasar. Al oír ese nombre, el rostro de King se ensombreció. Seguía enojado por lo que Contag había hecho, sin importar la explicación. Para él era inaceptable. Mejor no hablar de ello, no quiero enojarme. ¿No vas a recoger a Bonita en la universidad? ¿Por qué me pones esa cara? No puedes huir de ese tema para siempre, King. Su hermano se encogió de hombros. En verdad prefiero olvidarme de esto. Cualquiera que se atreva a meterse con mi familia no merece mi atención. Antes de que Queen pudiera responder, el teléfono vibró en la mesa. Obtuvo el número personal de Bonita tras insistir una vez más al salir del hospital. Curiosamente, esta vez Bonita aceptó sin dudarlo. Este es un buen comienzo para conquistar a la joven. Hablar contigo me da dolor de cabeza. Apuesto a que es ella quien te llama. Nada de eso. Yo fui quien le dijo que me llamara media hora antes de que terminara su clase. Su hermano se rió. Ya le parecía adorable Queen cuando estaba pegada a su hermana menor. Pero ahora que empezaba a enamorarse, era aún más linda. Ver a Queen salir de trabajo a tiempo y llevar una vida más normal le hizo mirar cada vez más a Bonita. Esto tiene mi total aprobación. Queen frunció el ceño y respondió irritada. Aunque no lo aprobaras, no me importaría, dijo la joven. El tercer día de su separación no fue muy diferente a los anteriores, tal como Bonita lo había planeado. Al final terminó pasando tiempo en la habitación de Queen, como siempre. No sabía si era Queen quien era lo suficientemente astuta como para retenerla, o si era solo su propio corazón. Cada vez que pensaba en volver a casa empezaba a preocuparse por mil cosas. ¿Tendría hambre Queen de madrugada? ¿Volvería a hacerse daño sin querer? O en el peor de los casos, volvería a hacer algo arriesgado.
Bonita decía en voz alta que quería este tiempo separadas para que ambas pudieran ver mejor su romance. Pero al final era ella quien no podía apartar la vista de Quinn. Mientras Quinn contaba los días, Bonita ni siquiera sentía que hubiera comenzado su propia prueba. Si seguía preocupándose, a Quinn le gusta esto, definitivamente no sería una buena señal. Léeme los documentos. Tan pronto como veía a Bonita preparándose para regresar a su departamento, Quinn siempre encontraba una manera de detenerla, pidiéndole que hiciera algo antes de irse. Me tengo que ir ahora. Hay documentos que firmar antes de la reunión de mañana. Aún no los he terminado de leer. Quinn explicó por qué necesitaba hacerlo, aunque aún se estaba recuperando de sus lesiones. No podía ignorar sus responsabilidades, no podía simplemente quedarse en cama esperando a que se recuperara. Mucha gente se vería afectada por el retraso en el trabajo y muchos otros aprovecharían cualquier desliz para atacarla. Como vicepresidenta, ella era mal vista por algunos dentro de la empresa. Muchos consideraban que las mujeres no eran buenas gerentes, que eran débiles e indecisas. Si hubieran tenido la opción, habrían preferido apoyar a Kim, su hermano, como presidente. Afortunadamente, Kim valoraba más los lazos familiares que los intereses de los accionistas, que intentaban manipularlo. Si llego tarde, esas serpientes de la empresa aprovecharán para atacarme. Bonita sabía que en el mundo entero nadie daba más miedo que Quinn. La seriedad que mostró en ese momento era claramente forzada, como si la poderosa reina realmente temiera a media docena de chismosos de la compañía. Todo lo contrario, eran ellos quienes debían temerle. ¿Quieres seguir caminando? Tú misma. Dijiste que no debería moverme necesariamente. Al fin y al cabo, ni siquiera te tomas en serio lo que dices, ¿verdad? Las excusas de Quinn eran infinitas. A veces Bonita pensaba que si no fuera vicepresidenta, podría tener una carrera exitosa como actriz. Durante su ausencia, Quinn no tuvo problemas para ir a trabajar a pesar de estar lesionada, pero ahora con Bonita cerca, de repente necesitaba ayuda con todo. Fuiste tú quien me lo dijo, insistió Quinn. Bonita frunció los labios, y de verdad lo había dicho. Fue su preocupación la que le hizo decirle a Quinn que se moviera lo menos posible, hasta que se recuperara por completo. No quería que se lastimara más. Al final Bonita ya no sabía quién se beneficiaba de esta situación, ella o Quinn. Pero lo que Bonita no se daba cuenta era que a Quinn le gustaba que le prohibieran hacer cosas. Eso significaba que aún tenía una excusa para que Bonita estuviera con ella. Solo quedaban 4 días. Después de eso ya no tendría que contenerse. Aunque Bonita siguiera manteniendo las distancias, al menos estaba allí en el mismo espacio que ella. Bonita solo se acercaba cuando era necesario para limpiarle las heridas, para obligarla a tomar sus decisiones, sus medicinas, para ayudarla a cambiarse de ropa para que no tuviera que esforzarse. Quinn no recordaba cuántos años había pasado desde que sintió que ser paciente tenía sus ventajas. Está bien, voy a leer. Pero eso es todo lo que hago. Está bien, léelo. Pero claro, después de que Bonita terminó de leer los documentos, Quinn hizo una petición más. Era la 1000ª vez ese día. Quédate aquí conmigo esta noche. Bonita no respondió de inmediato, simplemente la miró con recelo. En las últimas 24 horas apenas había tenido 8 horas libres, incluyendo dormir en su departamento, estudiar y terminar sus estudios, y Quinn lo sabía. Aún les quedaba una prueba, o quizás un castigo, por completar. Entonces, ¿por qué seguía haciendo peticiones como esa? Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal, cuídense muchísimo, nos vemos en los próximos videos. Y los quiero mucho y gracias por todos los comentarios. Bye bye.